Bueno, que me alegro mucho de volver a encontrarnos el día de hoy. Acuérdense de nuestra temática, los días martes son días especiales porque se desarrolla nuestro ejercitario que va a servir para nuestro trabajo práctico. Así que como la semana pasada lo habíamos decidido, los últimos 30 minutos de la clase lo vamos a destinar específicamente al desarrollo de ese ejercitario. Bien, ¿hay alguna consulta o duda que tengan al respecto de los trabajos prácticos? Por favor, este es el momento en el cual me pueden hacer esas consultas antes de que demos inicio a la clase del día de hoy. Buenas tardes, profe. Tamara Ábalos te saluda. La verdad que creo que a todo el mundo al final le quedó claro cómo es el sistema. Los lunes desarrollamos una unidad, los martes continuamos y 20 a 30 minutos antes de terminar la clase, aquí mismo sacamos las 5 preguntas que vamos a ir respondiendo todos juntos. Después en la plataforma lo que hacemos es responder las mismas cuestiones que ya se desarrollaron en clase. Creo que a todos les quedó claro. Lo importante es la participación para que, como vos decís, para que tengamos los 5 puntos ganados. Perfecto, Tamara, me alegro que haya manifestado tal cual que habíamos decidido la temática que habíamos decidido. Bien, o sea, yo quería consultar porque evidentemente creo que hay compañeros que no entendieron y que eh, recurrieron a la coordinación para pedir una postergación de la entrega del trabajo práctico, ¿verdad? O sea, a esos compañeros les vuelvo a aclarar, así como vos dijiste, Tamara, ¿verdad? O sea, se desarrollan las unidades, se da clase el lunes y martes. Entonces, por cada clase nosotros estamos desarrollando una unidad, que es lo que nos permite el horario de clase. Entonces, a los efectos de que a ustedes no les sea demasiado forzado el volver a tener que estudiar todas las unidades para el examen final, que sería la evaluación final una vez finiquitado el desarrollo de todos los módulos o de todas las unidades, mejor dicho. Entonces, a los efectos de que a ustedes les sea más práctico esa forma de estudio y ya no se tengan que enfocar prácticamente en todos los contenidos de las unidades, sino en cosas un poco más puntuales, ¿verdad? Habíamos decidido desarrollar esos formularios o tipo cuestionario, estos son de selección múltiple, que se desarrollan al final de la clase del martes, o sea. Lo desarrollado en cada semana se acumula como un instrumento de trabajo práctico, un instrumento académico de trabajo práctico que les sirve a ustedes 5 puntos por la elaboración de ese instrumento. ¿Se entiende? Y obviamente eso se desarrolla en clase, o sea, el único plazo de entrega que tienen ustedes hasta ahora es el que habíamos acordado que sería una clase antes de la fecha de la evaluación final que tienen que entregar de manera impresa y de manera individual ese trabajo, o sea, la acumulación de todo esto. Lo que hicimos la semana pasada, yo alcé con las respuestas correctas ya al grupo de ustedes, ¿verdad? Creo que ya les llegó eso. Ya cuentan con esos trabajos, ¿verdad? De lo que desarrollamos la semana pasada como trabajo práctico. Ese sí, profe. Buenas tardes. Sí, Mónica te saluda, profesor. Lo de ayer me estuve fijando esta mañana temprano, pero no volví a revisar ahora. Lo de ayer, lo que todavía no estaba en el aula, profe. ya. Pero lo de ayer, no, a mí, pues, bueno, en realidad puede ser que se me haya pasado remitirles, pero de igual manera, o sea, le voy a remitir hoy y se va todo lo desarrollado ayer con lo que vamos a desarrollar hoy más el trabajo práctico. ¿Les parece bien? Me parece muy bien, profesor. Profesor, Bueno. yo creo que no hay problema con nuestro curso. Solamente de repente algunas personas no entienden,
pero siempre se aclara a la entrada de cada clase. Es decir, que no sé por qué esa inquietud de parte de otra gente. Sí, bueno. Y bueno, puede ser que sean compañeros que a veces no acompañan el total de las clases, ¿verdad? Entonces, ahí, vamos a decirle así, se vuelve un poquitito argel nuestro intercambio de comunicación. Mónica, te escucho. Sí, profe, recién entré en el aula y ya está la clase grabada de ayer. Eso sí, ya está. Ah, Pero bueno. el PowerPoint que usted estaba utilizando, lo que no está todavía, Sí, profe. eso sí está faltando, eso sí está faltando. Yo voy a enviar eso. Apenas terminemos hoy, yo estoy enviando todo eso a la gente del instituto para que lo comparta con ustedes, ¿ok? Dale, Bien, no profe, sé, gracias. ahora que creo que estamos ya en una mayoría bastante interesante, yo creo que podemos dar inicio a nuestra unidad del día de hoy, que es la unidad 4 y paso a compartir con ustedes entonces la presentación. Así vamos revisando un poquitito muy detalladamente lo que hace referencia un poco. Ayer creo que de lo último que estuvimos hablando en la unidad, ¿alguien se acuerda de lo último que estuvimos hablando en la unidad que desarrollamos ayer? ¿Qué fue lo último que estuvimos viendo? ¿Alguien se acuerda? En cuanto a los libros de tenencia obligatoria, rendición de cuentas, me acuerdo, actos administrativos. Yo estuve anotando, profe, en mi cuaderno. Perfecto, perfecto. Es de mejor alumna, Alba. Mónica, Gracias, profe. Mónica. No bajé nomás mi mano, profe, perdón, ya bajó. Bueno, perdón. Bueno, en realidad sí, ciertamente nos estuvimos refiriendo un poquito a todo lo que hacía referencia a lo que es la rendición de cuentas, ¿verdad? Y hablamos un poquitito también de cómo el manejo eficiente de los recursos y por sobre todo de la transparencia en los términos de rendición de cuentas eh, hacían que todo lo que demanda la ciudadanía del Estado debe de retornar en términos de bienes y servicios que son necesidades que normalmente el ciudadano debe de satisfacer. Y en ese sentido, hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es la contabilidad pública como herramienta específica de rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, empezamos nuestra unidad el día de hoy y vamos a ir viendo un poquitito lo que hace referencia a la contabilidad pública, ¿no? La definición, obviamente, teórica de la contabilidad que está establecida eh, dentro de lo que es la ley de administración financiera, cuando se crea el sistema de administración financiera del Paraguay o del Estado paraguayo allá por 1999, la ley 1535 del año 99 es la que establece el sistema de administración financiera. Y en esa ley se establece el concepto en sí de lo que hoy representa la contabilidad pública, ¿sí? En ese sentido, habla un poquitito de la contabilidad como un sistema de control y de registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que se realizan en un negocio, una empresa, una entidad, ¿verdad? Esta es una definición, vamos a decirle, más genérica nada más, pero muy cerca de lo que establece la ley de administración financiera para la contabilidad del sector público. Que, ojo, es muy distinta la contabilidad del sector público de la contabilidad del sector privado en términos de operatividad. Pero que a los efectos de lo que nosotros estamos hablando hoy y ayer, a lo que nosotros hacemos referencia realmente es a la rendición de cuentas. Entonces, tanto en el sector público como en el sector privado, esa contabilidad sirve de herramienta principal para la rendición de cuentas, ¿sí? Los objetivos de la contabilidad.
es el de llevar, por ejemplo, el registro de todas las operaciones del negocio o de la empresa o de una entidad. Cuando nos referimos a una entidad, o por lo menos cuando yo me estoy refiriendo a una entidad, entiéndase entidad del sector público, ¿sí? Tanto de ingresos como de egresos. También mantener, obviamente, todo lo que se hace referencia al control financiero de las distintas áreas de la organización. O sea, si vos tenés una contabilidad que está al día, que se carga de manera diaria, ahora vos estás reconociendo los hechos económicos que se suceden diariamente en un orden cronológico. ¿Verdad? Y obviamente ese orden cronológico y ese registro diario de todas las operaciones, de todos los hechos económicos que se suceden en una organización, en una entidad o en una empresa, es, vamos a decirle así, es para la obtención de un informe. O sea, sirven de herramienta para elaborar informes que a la vez también esos informes sirven de herramienta como para la toma de decisiones. O sea, qué hay que corregir, por ejemplo, o qué estamos haciendo mal, qué gasto estamos ejecutando de manera errónea, qué ingreso nos faltó para pagar ese gasto, por qué nos quedamos con esta deuda. Eh, a la pucha, yo dije que iba a recaudar 100, pero a la final lo que estimé que iba a recaudar fue demasiado y en realidad yo 70 nomás lo de mi posibilidad de recaudación. O sea, ese tipo de diferencia, de discrepancias o de errores en los cálculos obviamente son muy visibles desde la contabilidad. Y de ahí que es muy importante la contabilidad como una herramienta para la rendición de cuentas, ¿sí? Así también se establece un sistema ordenado y sistemático, como les dije, en el ámbito contable, ¿verdad? Llevar un registro puntual de todos los movimientos económicos es para brindar una información financiera certera. O sea, sí o sí, la información que debe de emitir la contabilidad, estamos hablando primero de que cuando se refiere a que sea certera, tiene que ser confiable. O sea, la contabilidad no se puede equivocar. ¿Mm? Tiene que ser una información confiable porque imagínense las malas decisiones que se pueden tomar si nuestra contabilidad no es confiable. ¿Mm? Y así también las malas decisiones que se pueden tomar si nuestra contabilidad no es oportuna. Eso también es muy importante. O sea, el tiempo en el cual se necesita información contable, ese tiempo es crítico. Normalmente la toma de decisiones se basa mucho en el tiempo en el cual se toman esas decisiones o se tarda en tomar esas decisiones. Y si vos no tenés lista una información contable actualizada, para ese momento en el cual se está requiriendo, también esas decisiones se van a ver afectadas en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, podemos hablar de que la contabilidad descrita como un proceso de consolidación de información financiera con el fin de que sea clara, de que sea comprensible para los interesados y accionistas. Ese también es un punto muy importante de la contabilidad como herramienta de rendición de cuentas, es de que debe ser de fácil comprensión para quienes van a interpretar esa información. O sea, de nada me sirve tener una contabilidad, hermosa contabilidad, está totalmente registrado todos los hechos económicos que se sucedieron, me arroja un montón de información, pero esa información yo no la sé leer, no la sé entender, no la sé comprender. Entonces, obviamente el objetivo principal es registrar e informar las transacciones financieras, el desempeño financiero y los flujos efectivos de la empresa y que todo este tipo de información financiera que arroja la contabilidad sea comprensible y agilice la toma de decisiones, ¿sí? La toma de decisiones de la gente que está en esa instancia. O sea, estamos hablando de, si estamos hablando de una empresa, los gerentes, los dueños de la empresa, cosas como esa. Y si obviamente estamos hablando de una entidad del sector público, las autoridades encargadas de la gestión, ¿sí? Bien. Dentro de las funciones de la contabilidad podemos hablar de preparar y presentar los informes financieros,
hacer los controles financieros para evitar los errores o fraudes. Eso es muy importante. La contabilidad también inmersa dentro de lo que llamamos, como, ¿qué tipo de controles dijimos ayer que había dentro de la gestión de la función pública? ¿Se acuerda alguien los tipos de controles que vimos ayer? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Habíamos hablado de que había dos tipos de controles, el control interno y el control externo. El control externo dijimos que estaba a cargo de La Contraloría o algo así. la Contraloría. Otro organismo de control también que ayer hablamos era la Auditoría General del Poder Ejecutivo, pero hay también, además de eso, otros organismos de controles que, por ejemplo, el Ministerio Público, que puede ejercer también el control de las cuentas. Acuérdense de que, no sé si ustedes saben que dentro del Ministerio Público está la sala de juzgamiento de cuentas, anteriormente el juzgado de cuentas que se le decía, ¿verdad? Y era el encargado también de juzgar las cuentas de las entidades del sector público. Específicamente tenemos casos de varias municipalidades que hasta ahora están todavía en esa instancia, por ejemplo, en el juzgamiento de sus cuentas y así sucesivamente. Pero bueno, en ese sentido, habíamos hablado que teníamos entidades que están realizando los controles de manera externa y también las entidades que formaban parte de lo que era el control interno. Y cuando nos referimos al control interno, estamos hablando de los controles inmersos dentro de las entidades o mejor dicho, dentro de la operativa de las entidades. Habíamos hablado de las auditorías internas institucionales, de las características que tiene estas dependencias dentro de cada institución del sector público y que también formaban parte del sistema de control. Bien, en ese sentido, aquí la lámina expresa un poquitito también de que una de las funciones de la contabilidad es el de realizar controles financieros para evitar errores o fraudes. O sea, la contabilidad obviamente establecida de esa manera previene, o sea, es una suerte de función preventiva que tiene la contabilidad a los efectos de detectar por sobre todo los errores o fraudes que se pueden estar cometiendo. ¿M? Así también realizar el pago, por ejemplo, la nómina de los empleados. O sea, normalmente la contabilidad, el departamento de contabilidad realiza el pago a los empleados o realizar la nómina, por lo menos controlar un poquito que se esté pagando correctamente. Tal vez algunos lo hacen por tesorería, otros lo hacen por contabilidad, pero normalmente sí o sí esa nómina de empleado, esa nómina tiene que pasar por contabilidad para que contabilidad pueda dar certeza de que en realidad es la cantidad exacta de funcionarios y los sueldos exactos de cada funcionario para que puedan pagarse mes por mes eso. ¿M? Asegurar también el cumplimiento de las obligaciones fiscales, o sea, por ejemplo, cumplir con los tributos. Esa es una función muy importante de la contabilidad, o sea, todo contador, al menos del sector privado, está prácticamente muy ligado a esta función de la contabilidad, que es el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de las obligaciones tributarias. Después podemos hablar un poquitito de la contabilidad, de cómo se ubica la contabilidad dentro del cuadro general de conocimientos, ¿verdad? Y habla un poquitito de que la contabilidad es la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o entidad. Fíjense que acá ya cambió un poquitito nuestro concepto, ya estamos hablando luego de entidad, ¿sí? Así como les mencionaba hace rato. Así también hay otros
vamos a decirlo así, conceptos que eh, se pueden visualizar en esta lámina que nos dice que la contabilidad es una ciencia social, por ejemplo, que se encarga de estudiar, de medir y analizar el patrimonio de las organizaciones, las empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y el control, presentando información previamente registrada de manera sistémica y útil para las distintas partes interesadas. Esto es un poquitito lo que le estaba mencionando hace rato, ¿verdad? O sea, la contabilidad como herramienta de información para la toma de decisiones. Y aquí vamos a decirle, toma un punto muy importante que es el control también, anexando el control a ese concepto donde la contabilidad, aparte de servir para la toma de decisiones, también, obviamente, herramienta principal para el control de de ese sistema de información financiera, ¿sí? Eh, También tenemos a la contabilidad como una disciplina social. ¿M? Que puede contribuir con la obtención y transmisión de conocimientos metódicos y sistemáticos, principalmente cuantificados, ¿no? De los impactos sociales producidos en su medio ambiente natural y cultural y en el plano también socioeconómico. Hoy día, hoy día, para aquellos que tal vez no estén muy familiarizados con la contabilidad, dentro del ambiente de los contadores se habla mucho de la contabilidad verde. ¿M? Y ayer, por ejemplo, estábamos haciendo referencia al tema de desarrollo sostenible, no sé si se acuerdan, y dijimos que era un poquitito, o sea, el concepto de desarrollo, las palabras clave de desarrollo sostenible era el tema de sostenerlo en el tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, eh, esto también tiene que ver mucho con la contabilidad, o mejor dicho, la contabilidad también tiene que tener mucho con el tema del desarrollo sostenible, con el tema del medio ambiente, con el tema del plano socioeconómico, por consiguiente, ¿verdad? Nosotros hoy en Paraguay hablamos mucho también no sé si habrán visto por ahí algunos de los eslogans de la presidencia de la República, en algún momento hablaban un poquitito de Paraguay, economía verde. Entonces, hacemos un poco referencia a Paraguay como un estado, como una entidad, como un organismo prácticamente sujeto a que todo lo que sea o todo lo que tenga que ver con desarrollo sostenible se esté manejando, se esté contabilizando, se esté llevando una economía verde, ¿sí? Que asegure para esta generación y demás generaciones venideras un desarrollo sostenible de nuestra economía, ¿sí? Bien, así también tenemos la clasificación o división de la contabilidad. O sea, esta prácticamente no es más que otra cosa que una tipificación de la contabilidad. Tenemos varios tipos de contabilidad y obviamente eh, tendríamos que hablar un poquitito de que nuestra población debe de conocer un poquitito los deberes y obligaciones como contribuyentes. De eso también hablamos un poquitito ayer, por sobre todo cuando yo me refería a la expresión de la doble moral del paraguayo, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos nuestros deberes y obligaciones tributarios, sabemos que tenemos que pagar impuestos, pero al referirnos a la doble moral decíamos, o decía yo, que en realidad, aunque sepamos que debemos y tenemos que pagar impuestos, no queremos pagar. Una compañera mencionaba ayer y es porque estamos todos pichados, profe, porque no se hacen las cosas como se tiene que hacer. Ciertamente también es una parte muy importante lo que mencionaba la compañera, pero bueno, ahí entramos un poquitito en la dicotomía de si es que quién vino primero, ¿verdad? ¿El huevo o la gallina? Entonces, en algún momento
en algún momento un presidente de los Estados Unidos muy famoso, que lastimosamente no terminó su mandato porque fue asesinado, había, había preguntado al pueblo norteamericano, le había sugerido de que cambie un poco su manera de pensar, de que no esté pensando qué es lo que el Estado puede hacer por el ciudadano, sino que más bien cambie esa mentalidad y cambie a la siguiente frase de que qué puede hacer el ciudadano por el Estado norteamericano. Y más o menos de ese lado podríamos agarrarnos nosotros al decir de que en realidad cuadra mucho, o mejor dicho, este, vamos a decirlo así, coincide bastante con lo que estamos queriendo hablar acá cuando nos referimos a que cada ciudadano debe de conocer sus derechos y obligaciones como contribuyente y ya no esperar, o sea, si queremos que cambien las cosas, obviamente, no esperar que sea el Estado el que cambie y que tenga que rever su posición, sino el ciudadano el que tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de ver un poquitito ese aporte tributario que debe realizar para el Estado, para que obviamente el Estado le pueda retribuir en bienes y servicios y pueda cubrir sus necesidades fundamentales como ciudadano y después obviamente como sociedad. Entonces, ahí podemos ver un poquitito de los tipos de contabilidad. Nos podemos referir a la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal, que se lleva específicamente, son tipos de contabilidad, por ejemplo, que se llevan específicamente para el cumplimiento tributario. ¿M? La contabilidad gerencial, que es una contabilidad, vamos a decirlo un poquitito más resumida. Normalmente aquí estamos hablando de cifras grandes que se manejan en la gerencia y que obviamente no se puede estar expresando en su totalidad. Entonces, vamos a decirlo así, son tipos de información consolidada. Se va agregando la información para que no entre a nivel de mucho detalle esa información en la contabilidad y que obviamente sea perfectamente entendible para los que están en esa instancia de gerencia y puedan tomar decisiones acertadas también. Tenemos la contabilidad por actividad, que es un tipo de contabilidad. La contabilidad de la organización de los servicios, que es la contabilidad de costos, la contabilidad gubernamental, la contabilidad ganadera. Hay otros tipos de contabilidad también a los cuales podemos referirnos, pero creo que con esto es bastante suficiente como para ver un poquitito todos los tipos de contabilidad que tenemos. No sé si hay alguna consulta o duda que tengan, por favor, levanten las manos o me preguntan directamente así para que no tengan miedo de interrumpirme, por favor, porque a veces, así como les dije ayer, las preguntas de ustedes normalmente lo que hacen es enriquecer más la clase. A veces tal vez el profesor está aquí explicando desde su perspectiva, desde su palabra, pero la palabra del compañero ayuda a que ese concepto se fije mejor en ustedes. Entonces, por favor, les vuelvo a repetir también de que no duden en interrumpir si hay algún comentario, alguna duda que tengan al respecto de lo que estamos viendo para que lo puedan realizar sin ningún tipo de inconveniente, por favor, ¿sí? Bien, seguimos. Hablamos también un poquitito de que dentro de la contabilidad eh, hay que aprender un poquitito también a valorar la importancia de la profesión contable y el campo de actuación de los contadores. ¿M? La contabilidad permite administrar una vida financiera de una empresa, ¿verdad? Dando un orden claro y preciso de las actividades, recursos, gastos e ingresos que hacen que la organización funcione. Entonces, es importante entender un poquitito esa importancia del profesional contable. ¿Por qué? Porque obviamente si el profesional contable te está administrando toda tu vida financiera o toda la vida financiera de tu empresa,
Eso lo único que hace va a ser redundar en beneficios de tu empresa y a través de tu empresa en tu vida personal. Y normalmente esa es la parte un poquitito argel que hay con esta profesión de la contabilidad. No solemos darle la verdadera importancia a la profesión del contador. Y también tenemos que hablar un poquitito de la contabilidad como un sistema de información. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las funciones? El enlace que tiene como un componente del sistema entre las organizaciones, por ejemplo. Entonces podemos hablar también así de una contabilidad como un sistema de información que es un conjunto de datos vinculados entre sí para la obtención de objetivos empresariales. Fíjense un poco lo importante de esta conceptualización también, ¿no? De sistema. ¿No? Sería la contabilidad como sistema, ¿sí? Porque ayuda primero que nada en la gestión y en la administración de los datos e información que integran una compañía, una empresa o una entidad empresarial. ¿No? Y le dan el uso correcto y óptimo para el mejoramiento de los procesos y operaciones internas. Por eso hablábamos en las láminas anteriores, la lámina anterior hablábamos un poquitito de contabilidad por actividad, por ejemplo, o veíamos también aquí de que tendríamos que tener capaz, una contabilidad capaz de brindar información certera acerca de cualquier hecho económico de las distintas áreas de una organización. Aquí en esta primera parte donde hablamos un poquitito de las distintas áreas de organización, nos estamos refiriendo a todo esto que vemos aquí también como sistema, ¿verdad? Cuando nos referimos al mejoramiento de los procesos y operaciones internas, nos estamos refiriendo obviamente que gracias a una contabilidad que se lleva por área, que se lleva por sistema y que obviamente arroja información en tiempo oportuno y es también una información confiable o certera, nosotros podemos ir mejorando incluso la operativa de nuestras áreas que de repente vemos que están teniendo problemas a través de la contabilidad. ¿M? Los sistemas de información obviamente son uno de los componentes más relevantes del entorno actual de los negocios. O sea, no hay negocio que no se maneje con sistemas de información. Eso es categórico. Todo se maneja prácticamente por sistemas. Hoy en día ya no hay más como antes, aquel contador que manejaba todo en libros y se escribía eh, a mano como antes, ¿verdad? Y obviamente en algunos casos con máquinas de escribir. No sé si alguno de ustedes recordará esa época, tuvo un tío, un abuelo, un pariente o un conocido que era contador de esa época y llevaba la contabilidad de esa manera. O si alguno de ustedes alguna vez fue bachiller comercial, por ejemplo, la famosa la materia de teneduría del libro que se le decía, ¿verdad? En la cual... Profe, yo, ¿sí? Tamara, soy graduada del Bachillerato Técnico de Administración en un centro regional de Ciudad del Este. Ah, Y mira vos. nosotros hacíamos los libros manuales. Si te Exacto. equivocabas una letra o un número, tenías que hacer otro asiento para justificar y arreglar tu error. Sí, Manual tenía que ser, no había impresora, no había nada, y todo con calculadora, sí, 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 a Permiso, mano. profe. Yo, Ujú. Mónica Romero, también soy egresada de técnico en contabilidad acá de el Colegio de Enseñanza Media Diversificado en Rigoberto Caballero. Y nosotros Ah, teníamos que cambiar el libro, ya si sea libro sí. diario, libro mayor, libro caja, el que fuera. Un error y Y teníamos que se volvía hacerlo a hacer todo completo el a mano libro. de vuelta. Se volvía a hacer todo el libro, realmente. Sí, así mismo era. Así mismo, pero bueno.
con el avance tecnológico que tenemos hoy en día, es también, vamos a decirle, comprensible de que todo esté informatizado también. ¿Qué les decía yo del tiempo oportuno para la toma de decisiones, de la información que arroja la contabilidad? Hoy todas las decisiones que se toman a nivel gerencial, tanto en los entes públicos como en el sector privado, dependen, pero de la inmediatez de contar con esa información. O sea, cuando ustedes escuchan esa famosa frase de, ¿tenés la información que te pedí? Sí, ¿para cuándo era? Para ayer. ¿Mm? Ese famoso para ayer que se escucha no es más que otra cosa que traducido en el sistema, en la rapidez que arrojan los sistemas informáticos hoy en día. O sea, hoy gracias a eso, mira, o sea, vos no necesitas ir a estar calculando otra vez por calculadora, si bien los contadores de antes, así como yo y como otros tantos, necesitamos ese reproceso del cálculo por calculadora, por más que te arroja todo el sistema, normalmente a veces yo no digo lo normalmente, en realidad es una religión para mí volver a hacer el reproceso del cálculo para saber si el sistema no se equivocó, ¿verdad? Pero tengo que estar 100% seguro de esos datos que normalmente debo de informar. Y hoy en día los sistemas son demasiado rápidos, los sistemas informáticos, el avance tecnológico luego que tenemos hoy es demasiado rápido. Y ni qué decir lo que se viene con todo lo que es la inteligencia artificial hoy en día, que obviamente nos está dejando prácticamente de lado a muchas de las profesiones que se consideraban antes, pero prácticamente profesiones básicas para el desarrollo de una sociedad. Y les vuelvo a repetir, o sea, todo lo que hace referencia a la toma de decisiones se basa en la inmediatez de contar con esa información. Entonces, es preciso contar con sistemas de información que sean ágiles, que sean rápidos, que sean comprensibles, ¿m? Y que arrojen información en tiempo oportuno. O sea, yo estoy necesitando saber un poquitito cómo está mi flujo de caja, por ejemplo, si es que voy a hacer una compra bastante importante dentro de 30 minutos. Mi proveedor me puede esperar con esa oferta que me dio, me puede esperar nada más que 15 minutos porque hay otro oferente que tal vez le esté ofreciendo un poco más y puede cambiar su oferta. Cosas como eso, o sea. Es tan dinámico el tema de lo que era la administración financiera, eh, así como les dije desde un principio, es tan dinámico lo que hace referencia a la administración financiera, de que en realidad milésimas de segundo que llegue tarde esa información pueden hacer una gran diferencia, tanto en detrimento de la toma de decisiones como también a veces te pueden salvar. ¿M? A veces el tomar decisiones muy apurado tampoco es muy bueno. ¿M? Entonces, eh, normalmente los puntos extremos siempre luego se dice que no son buenos, ¿verdad? O sea, si es muy rápido, si es muy lento, no, nunca va a ser bueno. O sea, siempre hay que encontrarle un punto intermedio a eso, ese punto exacto en el cual se debe de contar con esa información y que esa información te debe arrojar a vos la suficiente sapiencia para poder tomar una decisión correcta en términos de la aplicación de esos ingresos, de esos fondos o por sobre todo de esos gastos en los cuales podés incurrir también, ¿verdad? Bien, entonces, eh, cuando hablamos de sistema de información o de contabilidad como sistema de información, vemos también toda la relevancia y toda la importancia que hoy en día tiene la contabilidad como sistema de información, ¿no? Como sistema informático, incluso dentro de una empresa, dentro de una entidad. Así también podemos hablar un poquitito de la contabilidad como instrumento de información y control. En ese sentido, hablamos del propósito de la contabilidad, que es el de proporcionar información financiera sobre una entidad económica. ¿M?
Y obviamente quienes toman las decisiones administrativas necesitan esa información financiera para poder realizar, primero que nada, una buena planeación, un buen control y obviamente una buena, vamos a decirle así, captación de lo que es la operativa de las actividades de esa organización. Así también, como sistema de información, la contabilidad captura, procesa, almacena y distribuye todo tipo particular de datos, ¿m? Todo tipo de datos. Y esto habla un poco o hace referencia a que estamos refiriéndonos a toda la información financiera que es vital para la correcta toma de decisiones de esta empresa o de una entidad. Y en el siguiente ítem podemos ver un poquitito a la contabilidad eh, y su, vamos a decirlo así, su factor clave que es la teneduría del libro y la información. Nosotros ayer hablábamos de cuáles eran, por ejemplo, los libros que sí o sí debe de tenerse, por ejemplo, para la rendición de cuentas y obviamente aquí no podemos hacer ningún tipo de no podemos hacer ningún tipo de excepción al referirnos a la teneduría de libros dentro de la contabilidad, ¿verdad? Que es una parte primordial porque se ocupa primero que nada luego de recopilar toda la información que hay, anotar, clasificar las operaciones, ¿verdad? Por orden cronológico, así como le había dicho. Así también, obvia, respetando todo lo que es el marco legal. ¿M? En nuestro caso, por ejemplo, el sector público, acuérdense lo que dijimos del derecho administrativo. ¿Alguien se acuerda lo que dijimos del derecho administrativo? ¿Alguien se acuerda de lo que dijimos del derecho administrativo? Los abogados, bien, están todos muy concentrados, parece. Cuando nos referíamos al derecho administrativo, en las clases anteriores habíamos hablado de que para el sector público todo lo que está escrito nada más se puede realizar, se puede hacer. O sea, lo que no está escrito no se puede hacer. Entonces, la contabilidad tiene mucho también de eso. ¿M? Según las leyes, según las normas y los usos establecidos, obviamente es toda esa recopilación de datos que se hace a los efectos de brindar información posterior. Y los libros y los registros contables obviamente se clasifican en principales y auxiliares. Ahí es lo que son los principales que son exigidos por ley que sí o sí debe tener toda empresa. En este caso, así también la ley de administración financiera del Estado establece los libros que son, vamos a decirle, principales o de exigencia prioritaria para cualquier entidad, ¿verdad? Y según la actividad empresarial que desarrolle cada empresario, ¿verdad? Se puede nombrar el libro de compra, el libro de venta, el libro de banco, el libro diario, el libro mayor, los estados financieros. Ayer hablamos un poquitito del cambio que estaban teniendo los nombres y los conceptos de balance general y estado de resultados por estado de situación financiera, estado de rendimiento financiero, que son nombres ya que se van a ir, vamos a decirle, materializando un poquitito dentro del día a día de los contadores hoy en día del sector público, porque como les había mencionado el día de ayer, nuestra entidad está buscada específicamente a la convergencia a las normas internacionales de contabilidad del sector público. Entonces, una vez que se consiga la convergencia a las normas, todo lo que se realice o toda la información que se recopile y se tenga que registrar dentro de la contabilidad del sector público se hará bajo esos estándares internacionales que hoy se llaman normas internacionales de contabilidad del sector público.
O sea, vamos a pasar del plano nacional a un plano internacional. De ahí la relevancia y la importancia de este cambio que está hoy en día sufriendo también un poquitito la contabilidad del sector público del Estado paraguayo. Tenemos también, eh, por decirlo así, a la contabilidad que debe de arrojar información. Dijimos, ¿para qué arroja información? Para la toma de decisiones, ¿verdad? Y obviamente esa información no puede ser cualquier información. O sea, yo no le puedo estar tirando todo lo que encontré dentro de la contabilidad a mi gerente porque tal vez el gerente no esté empapado con qué está haciendo cada área. Él necesita información de calidad. Y en ese sentido, la gestión de la calidad, obviamente en los estudios contables, habla de que es un conjunto de acciones y herramientas implementadas para lograr un servicio, primero que nada, sin errores. ¿Ah? Mencionaban las compañeras que intervinieron hace rato de que ante un error, o sea, te equivocabas en una palabra, en una letra, en un número, anteriormente cuando se hacía de manera manual, eso suponía rehacer todo un libro. ¿M? ¿Se imaginan ustedes lo que significa eso? O sea, el nivel de pulcritud, el nivel de certeza, de exactitud que tiene que tener prácticamente un contador es primordial. Hoy en día, si bien todo está muy informatizado, si vos al sistema de información no le das también los insumos necesarios, no te va a arrojar tampoco información de calidad. ¿Mm? Entonces, es ahí donde se nota normalmente la mano del contador. Sí, perfecto. Royston, te escuchamos, Royston. Sí, ahí. Bien, y en ese sentido, obviamente, hablamos un poquitito de que esto tiene que estar centrado también, esa información de calidad tiene que estar centrada en el cliente, ¿no? Y por sobre todo, así como les decía, como todo hoy es tan dinámico, esto tiene que basarse en una mejora continua, ¿no? Que tiene que ver mucho también con lo que hablamos ayer de desarrollo sostenible. ¿No? Palabra primordial, dijimos sostenible en el tiempo, o sea que pueda ser manejado en el tiempo de aquí a un futuro lejano. ¿No? Entonces, la información que deben arrojar nuestros sistemas de información contable, por sobre todo, tiene que ser información de calidad, debe ser información certera, ¿no? Libre de errores sustanciales. ¿No? Tiene que estar proveída en tiempo oportuno. O sea, a mí no me sirve información que yo necesitaba para ayer si me la presentan pasado mañana, por ejemplo. ¿No? Así también eh, tenemos que hablar de que esta información, para que sirva para la toma de decisiones, debe de cumplir todos esos requisitos que le había mencionado, pero que también para que pueda brindar y se puedan tomar decisiones, vamos a decirle así, decisiones importantes. Esa información debe ser comprensible, debe ser entendible para quienes están en esa instancia. A veces, y hemos tenido casos en que los cuales, por ejemplo, los que toman las decisiones no son gente que son personas que tal vez no tienen el estudio. O sea, se fueron creando empresarios en el transcurso de su vida y nunca se tomaron el tiempo de tener estudios universitarios, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas empresas familiares no se manejan de esa manera? O sea,
Es el abuelo el que creó la empresa, le pasó al hijo, el hijo le volvió a pasar al otro hijo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces llega a una instancia en la cual llega esa información y debe ser revisada para la toma de decisiones y esas personas que dirigen la empresa no tienen una formación universitaria, por ejemplo. Entonces, esa información que llega de la contabilidad tiene que ser comprensible hasta para ese tipo de personas. ¿Se entiende? Y como estamos hablando, les dije yo, de un proceso bastante dinámico, se tiene que siempre optimizar el uso del tiempo, ¿m? Porque el dinero en el tiempo, ustedes saben perfectamente que es ganancia. ¿M? Y eso obviamente hace un poco también, o guarda también un poco de relación con lo que es la potenciación de los recursos humanos, ¿sí? O sea, la potenciación de los recursos humanos en saber darle un poquitito también por reconocer realmente la importancia de los funcionarios, por ejemplo, del área de contabilidad, o de reconocer la importancia del contador en una empresa, ¿no? Las funciones de un contador en una empresa. Hay muchas empresas que no quieren tener contador, por ejemplo, o que contratan un contador no para que le lleve la contabilidad de manera diaria, sino para que le lleve la contabilidad a los efectos fiscales nada más, por ejemplo. ¿M? O le contratan a un contador para llevar una contabilidad paralela a su empresa, para que disfrace los números de su empresa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no quieren pagar mucho impuesto. Entonces, ese contador es el encargado de disfrazar un poquitito esos números que está arrojando la producción de esa empresa para que el pago de los impuestos no afecte la captación de los recursos dentro de esa empresa. Y dentro de ese universo de usuarios de la información contable, o sea, para quienes normalmente está dirigida la información contable, tenemos a los contribuyentes, a los inversionistas, a los clientes de la empresa, a los dueños o socios, así como les dije, a los propios empleados también, porque este por ejemplo, es muy importante, o sea, que los empleados sepan un poquitito cómo está marchando esa empresa. ¿M? O sea, si vos estás viendo que estás teniendo superávit año tras año y no te están subiendo el sueldo, ese es un buen inicio, una buena partida como para que vos le exijas, por ejemplo, a tu patrón: mira, ¿sabes qué, patrón? Hace 5 años que tu balance muestra superávit, pero a nosotros cuando nos suben el sueldo, será que el próximo año podemos tener un incremento. O en su caso contrario, si es que obviamente ven que está arrojando déficit y no está arrojando utilidades, lo contrario, las utilidades son del déficit, le digan, o sea, se callen y no tengan que pedir esa plata como aumento, ¿verdad? O sea, ¿cómo le vas a pedir aumento a una empresa que hace 5 años que está entrando en déficit? Lo que deberías de revisar es tu currículum, actualizar tu currículum y ver ya dónde ir a trabajar si es que esa empresa se cierra, ¿verdad? O sea, si se liquida y va a quiebra. Entonces, cosas como esa, por eso que es muy importante también la contabilidad para el uso de los empleados. Y obviamente algo muy puntual que hace referencia a la administración pública como usuario de esa información contable, específicamente ahora a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que anteriormente era la Dirección General de Aduana y se fusionó con la Subsecretaría de Tributación, que estaba aquí dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora se llama DENIT, ¿verdad? Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Ellos también están mirando, están monitoreando toda la contabilidad de todas las empresas a los efectos de determinar fraudes, errores,
que obviamente produzcan multas o generen ingresos tributarios mayores para el fisco. ¿M? Y así también al público en general. El público en general también es un actor muy importante dentro del uso de la información contable. Fíjense la importancia que puede tener una información contable con utilidades por varios años y vos emitís, estás necesitando vender tu empresa, por ejemplo. ¿M? Si vos sos un ciudadano o un público que está por fuera de la empresa, una tercera persona por fuera de la empresa, te va a traer esos números y vas a querer comprar si tenés los recursos para comprar esa empresa. O te vas a asociar, por ejemplo, con otros amigos, individuos, compañeros, socios que tal vez tengan el capital necesario y vos le decís, mira, ¿sabes qué? ¿Qué le parece si miren un poco los números de esta empresa? eh, Bastante sólida, están teniendo utilidades hace varios años, su nivel de venta, por ejemplo, es tiene un margen bastante amplio, entonces genera bastante y produce bastante bien y todo lo que produce prácticamente está vendiendo, tiene muy buen margen de venta, entonces son números que son muy alentadores para poder comprar esa empresa. O sea, esa es la forma en la cual normalmente el público en general también puede hacer uso de la información de la información contable. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí, gente? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que puedan hacer al respecto? ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Se entiende, profe. Gracias. Gracias. Bien. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Continuamos, profe, yo al menos estoy muy atenta a lo que estás diciendo. Se escucha lo que Bueno, decís, profe. Se escucha bastante bueno, bien. bueno, muchas gracias. Bien. Eh, Obviamente le hablábamos de todo lo que hace referencia a la contabilidad como sistema de información, que tiene que respetar obviamente las leyes, que tiene que respetar las disposiciones legales. ¿M? Así también la contabilidad se basa en unos principios o postulados, ¿verdad? Que son conceptos y limitaciones que se fundamentan y circunscriben a la información contable. O sea, es la forma de llevar principios básicos que te dicen cómo llevar una contabilidad. ¿M? Con el fin de que, obviamente, esta información contable goce de ciertas cualidades que son más luego requeridas para la elaboración de los informes financieros, ¿sí? Y eh, en ese sentido, tenemos que hablar un poquitito de una clasificación de la información contable, ¿verdad? Dentro de lo que es la administración y la gestión de recopilación de informes. Por sobre todo también para la identificación de las informaciones contables. Estos son, por ejemplo, tipos de informes, las clases de informes que se pueden emitir desde la contabilidad, o los tipos de informes que se pueden emitir desde la contabilidad, donde tenemos, por ejemplo, el balance general. Hoy en día les dije que ya no se llama así, ¿verdad? Tenemos el estado de flujo de efectivo, ¿m? Tenemos el estado de variación del patrimonio neto, así también tenemos el estado de resultado que hoy en día pasó a llamarse estado de rendimiento financiero y las notas de los estados contables que, así como les había explicado en las clases anteriores, se llaman notas explicativas, ¿verdad? Donde uno normalmente detalla todo lo que hace referencia a las operaciones que arrojan, por ejemplo, incertidumbre. ¿M? Por ejemplo, si yo registré, por ejemplo, una compra en dólar a un tipo de cambio el día de hoy,
Y a mí mañana, el tipo de cambio del dólar, eh, les voy a dar otro ejemplo más fácil. Ponerle que se endeudaron en dólares ustedes. ¿Sí? Se endeudaron en dólares ustedes el año pasado, en octubre del año pasado. Y tienen que terminar de pagar los dólares, su préstamo tienen que terminar de pagar en octubre de este año. Cuando se endeudaron el año pasado, en octubre, el dólar estaba a más de 7.000 y algo de guaraníes el tipo de cambio, ¿verdad? Y normalmente la información financiera que se presenta aquí a nivel nacional se debe presentar en guaraníes. Entonces, si al día de hoy yo le pido cuánto es lo que se debe de pagar, va a haber una suerte de variación por el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque hoy el tipo de cambio bajó, está a 6.000 y algo, ¿verdad? O sea, hay una diferencia de lo que yo dije del contrato que yo firmé como deuda y lo que debo de pagar ahora. Entonces, esa diferencia del tipo de cambio debe ser explicada, del por qué esa diferencia se explica en la nota contable y se explica, bueno. Yo dije que me iba a endeudar por tanto, se contrajo deuda por tanto, pero al final voy a terminar pagando tanto nada más y esto se debe a la variación del tipo de cambio que a la fecha del contrato o de la adquisición de la deuda era de 7.000 y algo de guaraníes y sin embargo a fecha hoy en la que se elabora el presente informe es de tanto 6.000 y algo de guaraníes, ¿verdad? O sea, eso es para ese tipo de aclaraciones es que sirven las notas explicativas, que no hacen más que otra cosa que enriquecer todo lo que son la información contable que ven ahí ustedes, tanto lo que está en el balance general, como en el estado de flujo de efectivo, como en el estado de variación del patrimonio neto, como en el estado de resultados. Eh, Nosotros cuando nos referimos a todos estos informes contables, nos estamos refiriendo a información, dijimos que era válida para qué cosa. ¿Para qué cosa dijimos que eran válidas estas informaciones contables? para la toma de decisiones. Exacto, Jessy, para la toma de decisiones. ¿Cómo deben de ser esta información? ¿Cuáles son las características principales que tienen que tener estos informes para que yo pueda tomar de manera correcta las decisiones? Tiene que ser veraz, confiable. Sí. ¿Cuál era la otra característica principal? Tiene que estar Transparente. Gloria, ¿escucha? Actualizado. establecido. Sí, perfecto. Bien, esto es un refresh que normalmente hacemos. Te agradezco, Jessy, todo lo que dijiste está bien, Gloria también. Dijimos que la cualidad que debe de tener esta información para la correcta toma de decisiones, primero que nada, debe ser certera, debe ser confiable. Por la rapidez en la que se necesita esa información, debe estar libre de errores y de brindar información en tiempo oportuno. ¿Mm? Y una última característica principal que tiene que tener la información contable, dijimos que debe ser comprensible para la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, para la persona que está a cargo de tomar la decisión, le debe de servir, no solamente en tiempo oportuno, no solamente debe estar libre de errores, no solamente debe ser certera, ¿eh? No solamente debe ser exacta, sino que también tiene que ser comprensible esa información. O sea, yo tengo que poder entender de una manera bastante amigable esa información para que pueda afectar mi toma de decisiones, ¿sí? Le agradezco mucho a las compañeras que intervinieron. Esto demuestra que están bastante
bastante atento a todas las clases, así da gusto continuar la clase con ustedes. Me alegra mucho realmente eso. Viste, Bien. profe, para que te des cuenta. No, no, por supuesto. Y entonces cerramos un poquitito con eso lo que sería nuestra participación el día de hoy. No sé si hay alguna consulta o duda, algún concepto que quieran volver a ver, un poquitito de lo que vimos antes de pasar a lo que sería el desarrollo de nuestro ejercitario. Les tengo que aclarar de que nuestro ejercitario de hoy también, aparte de que sigue valiendo 5 puntos, lo hicimos un poquitito más extenso porque los conceptos que vimos ayer y los conceptos que vimos hoy son ya un poquitito más largos de lo que vimos en la unidad 1 y 2. Entonces, me viene la necesidad de realizar un cuestionario un poquitito más largo. Vamos a tener 10 preguntitas seguramente, ¿verdad? Y cada pregunta está preparada para que valga 0,5 puntos. Esos 0,5 puntos, esas 10 preguntas van a valer 5 puntos en total, que es el total nomás luego que tiene que valer, ¿verdad? Pero como le dije, esto es debido a los contenidos nomás que desarrollamos, ¿sí? Bien, no sé quién iba a hablar. ¿Alguna duda que tengan, por favor? Podemos revisar de vuelta otra vez la presentación, algún concepto que no les quedó claro. Creo que nada, pero todos están muy Todo pendientes. Y la verdad que sí, pudimos darnos cuenta un poco de eso, pero a veces, el estar pendientes y estar muy atentos, eh, vamos a decirle así, no nos resta a nosotros nuestra timidez. Nos cuesta pues, hablar a nosotros los paraguayos, esa es la verdad. Nos cuesta muchísimo hablar a veces y no queremos preguntar. El tema es que yo lo que quiero transmitirle a ustedes que por favor no se queden con esa duda. Y después el día de mañana llega el examen, de Mirana, justo ese que yo dudé y que no pregunté en clase salió en el examen y nunca pude aclarar esa duda. Y justo llega el examen o la evaluación, mejor dicho, y ahí me encuentro con esa duda y ¿por qué no le pregunté al profesor Aragae? ¿O por qué no levanté la mano, no pregunté y ahí mis compañeros me iban a decir? A veces te de cuidar, no hace falta que sea el profesor el que conteste, los mismos compañeros pueden contestar, ¿m? Para aclarar un poquitito esa duda. ¿Podés repetir, profe? Justo no estaba con buena conexión y se me salió entrecortado lo que decías. No, le estaba diciendo Tamara con relación a que si es que hay alguna duda que tienen, por favor, no tengan miedo de hacer, de preguntar, porque normalmente a veces si nos quedamos con la duda, yo lo que no quiero es que se queden con esa duda y lleguen con esa duda, por ejemplo, a la evaluación final. Porque te descuidas, justo hoy no preguntaste porque sos tímido, no te animás a preguntar y llegás en el examen final y pum, justo te salió ese que dudaste. ¿Me entendés? Sí, sí, entiendo, profesor. La verdad, profe, que tu clase sí es bien explicativa, bien concisa. Aparte de eso, que después en la plataforma está el material y tu material de apoyo ya es bien completo y bien resumido. Yo Ah, creo que, bueno. al menos acá de mi parte, yo no veo así nada, ninguna duda así nueva, porque siempre también vos reiterás con ejemplos muy certeros, por así decirle, y hace que sea sencillo. Eso sí es bastante importante, ¿verdad? O sea que, estos conceptos, por sobre todas las cosas, sean sencillos de fijar para ustedes. Eso es muy importante. De ahí que habíamos planteado el tema este del ejercitario que íbamos a hacer como para que sea también
sencillo para ustedes hacer. ¿Les parece si empezamos con el ejercitario? Estamos un Sí, poquitito adelantados. Hoy creo que fuimos muy rápido, no hablamos mucho, parece hoy. Empezá nomás, profe, y al empecemos, final, profe. durante el cuestionario, vamos a ir a seguir aprendiendo nomás luego. Bueno. No sé si hay alguna otra opinión, algún otro comentario que tengan. Yo estoy de acuerdo con empezar yo, profe, todo muy claro. Bueno, gracias, Margaret. Bueno, voy a dejar de compartir un poco entonces la presentación y voy a pasar a compartir con ustedes lo que sería el, el cuestionario, ¿sí? ¿Se logra ver el cuestionario ahora? Sí, profe, Sí, Sí, profe. sí, ¿Sí? profe. Bueno, ahí están las reglas claras del juego, como siempre, ¿verdad? Donde tenemos la evaluación de nuestras unidades 3 y 4. Vamos a empezar por el ejercicio número uno. Acuérdense de que el total de todo el ejercitario es de 5 puntos, pero cada punto, o sea, cada pregunta equivale a 0,5 puntos, ¿sí? Súper Bien, claro. en el primero, ¿quién se anima a leer? ¿Quién se anima a leer el primero? Yo, Tamara, Dale, te escuchamos también. según el texto, ¿cuál es la relación principal entre el dinero y el bienestar? A. El dinero permite acumular riqueza sin límites. B. El dinero ayuda a satisfacer las necesidades de las personas. C. El dinero solo sirve para trueques. D. El dinero reemplaza completamente a los servicios. letra B, profe. ¿Cuál les parece que es la La respuesta B, letra Letra B. B. B, La B, B, profe. B, B, B. B de bebé, ¿verdad? bebé. Sí, Perfecto. B de bebé. Hola, profe. Hola. Yo recién me estoy conectando por el que estaba sin wifi todos estos días. Profe, y cuando y ahí en el C dice el dinero solo sirve para realizar trueques, pero en realidad es un trueque lo que se hace con el dinero. Vos me vendés un servicio, yo te doy dinero, vos me vendés algo material, entonces ahí como que existe una duda. Laura, te voy a plantear lo siguiente. Espectacular tu planteamiento, pero te voy a aclarar un poquito esa parte y del por qué la letra D es nuestra respuesta correcta. Y resalté nuestra respuesta. Acordate, sí, ciertamente el dinero es una herramienta de trueque. Ayer hablamos un poquitito como el dinero como herramienta incluso de cancelación, pero vos cancelás o haces el trueque por la contraprestación de los bienes y servicios cuales vos estás adquiriendo, ¿ok? ¿Verdad? Pero esos bienes y servicios, ¿para qué vos adquirís? ¿Como medio de trueque nomás o para satisfacer una necesidad personal tuya? Para satisfacer una necesidad. Ahí está la respuesta correcta. Jorge, te escucho. No, quería nomás darme a aclarar ahí en el tema que el dinero es un capital circulante, por lo tanto el dinero suple esa situación y su función es, ¿verdad? Satisfacer las contraprestaciones del servicio y del prestado. Eso me quería satisfacer, quería aportar, profe. Dale, gracias, Jorge. Perfecto, Jorge. Laura, mira, no sé si respondí a tu pregunta, pero aparte también fíjense de que hay una palabra ahí clave dentro de lo que es el enunciado de la letra C, ¿m? Que dice el dinero solo sirve. ¿Eh?
Ahí también, entonces, hay un Paco Guapiré, como se suele decir antes, o se solía decir antes, ¿verdad? Una trampita, como se puede apreciar. O sea, en realidad no sirve solamente para realizar trueques, también sirve para otras cosas. No sé Y si se acuerdan de... justamente eso, profe, pillé la trampita para no Ah, equivocarme en el examen. bueno, bueno, perfecto. Ven, o sea, ahí está la importancia del ejercicio que estamos haciendo ahora. O sea, fíjense lo importante de que es ir resolviendo un poquitito esto así entre todos. Bien, si no hay ninguna otra duda con respecto a la respuesta correcta del número uno, pasamos al número dos. Quiero que alguno de ustedes se anime a leer el número dos. Te leo, profe. Dale, Manuel. En economía, los recursos se definen como A. Todo aquello que satisface una necesidad de forma intangible. B. La sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. C. Todo aquello que nos permite producir bienes y servicios. D. Los billetes y monedas que circulan en un país. La La C, letra, profe. la letra C La sería, La profe. letra C. letra C sería. La La letra C, C, profe. C, profe. Todo aquello que nos permite producir bienes y servicios, ¿verdad? Esta sería, ¿verdad? Sí, Perfecto. ¿Se acuerdan ayer cuando en la unidad 3 estábamos viendo esa lámina, esos dibujitos que hablábamos de los recursos? Hablábamos de los recursos naturales, de los recursos humanos, del capital, de los recursos financieros. Todos los recursos de los cuales podemos disponer producen bienes y a la vez esos bienes producen también servicios, ¿verdad? Entonces, obviamente la respuesta no podía ser otra que la C. Bien. ¿Alguien que quiera leer el número 3? Te leo, profe. Dale, La Janina. principal diferencia entre un bien y un servicio es que los bienes son ilimitados y los servicios son escasos. Los bienes son tangibles y los servicios son intangibles. Los bienes satisfacen necesidades y los servicios no. Los servicios se pueden tocar y los bienes no. La letra B Letra larga, B. profe. La letra B. Y la ese, B. ese sí, Bienes son tangibles y los servicios son intangibles. Eso ese dimos sí. ayer justamente. Es decir, ¿se acuerdan? La Porque letra B sería. ya vimos luego en el ejercitario anterior y en las unidades anteriores ya habíamos hablado de esto y volvimos a repetir otra vez ayer, ¿verdad? O sea, estos son realmente conceptos que sí o sí se deben de fijar y obviamente me estoy dando cuenta por la respuesta de ustedes que sí lo hicieron. Así que da gusto cuando están atentos, cuando te das cuenta que lo que vos le estás brindando al público le está llegando. Así da gusto. Bien, ¿quién se anima con el ejercicio número 4? ¿Puedo leer? Sí, 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 Dayana, claro. ¿Cuál de los siguientes no es considerado un organismo de control según la unidad? A. Contraloría General de la República. B. Ministerio Público. C. Cámara de Comercio y Servicios. D. Auditoría General del Poder Ejecutivo. Cámara de Comercio y Servicios. C. La C. Cámara de Comercio y Servicios. La C, ¿verdad? La C no es considerado entonces un organismo de control. Fíjense ahí la, el factor distractivo, ¿no? No es considerado, ¿no? Y profesor, Entonces, ¿por qué el Ministerio Público es considerado un control? Porque para mí el Ministerio Público investiga, no controla. no, dentro de eso yo le hacía la aclaración otra vez hace rato. Lastimosamente, antes que vos te conectes, hice la aclaración de que el Ministerio Público también forma parte de los organismos de control.
Nosotros tenemos dentro del Ministerio Público todo lo que es el juzgado de cuentas, donde se rinde cuentas. Ujú. Entonces, como... Entiendo. Gracias, profesor. Sí, 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 sí. No Profesor, sé. ¿y la Cámara de Comercio y Servicios qué sería y por qué no cumple ese rol? En realidad, o sea, nosotros no tenemos, no tenemos esa instancia de Cámara de Comercio y Servicio, ¿verdad? Pero sí, fíjense que nosotros nos estamos refiriendo a control, a los controles de los cuales hablamos el día de ayer, que eran los controles internos y los controles externos. Y obviamente una entidad que habla o que hace referencia a comercio y servicio está refiriéndose a entidades que son de control tal vez del sector privado, no del sector público. Nosotros cuando nos referimos a control nos estamos refiriendo a control del sector público. Ah, ya, o sea, la pregunta en sí es control en cuanto a la función pública. Así mismo, así mismo. Sí, Ahí sí, ya, gracias, profe. vale. ¿Quién se anima al número 5? Leo otra vez, profe. No, no, La no. transparencia. Vos ya te aseguraste, Yamina, vos ya te aseguraste tus puntos extras Y para nadie La va a leer por transparencia, eso. Profe. otra la persona. transparencia, Otra persona. te leo, profe. La Dale, transparencia como pilar de la administración pública implica A. Ocultar información para proteger a los funcionarios. B. Dar información clara, comprensible y objetiva para que la ciudadanía controle la gestión. C. Publicar solo los resultados positivos de la gestión. D. Entregar información solo a periodistas autorizados. Creo que la La, respuesta sería la B. La B, la B, la Letra B, B. profe. La dar B, profe. información Dar clara. información clara, comprensiva, comprensible y objetiva, como decías vos. la B. ¿Les parece por unanimidad que es la letra B? Sí, Sí, profe. Sí. Perfecto. Perfecto, correcto, correcto. Sí, obviamente, dentro de todas esas opciones que tenemos ahí, la B es la que más se acerca realmente a nuestra, o sea, no es que más se acerca, es nuestra respuesta correcta. Acuérdense de que cuando hablábamos de la transparencia, nos referíamos a que esa transparencia, primero que nada, debe de brindar información, esa información tiene que ser comprensible y obviamente no puede ser información sesgada, o sea, tiene que ser información objetiva para que la ciudadanía en general o los interesados en esa información, primero que nada, puedan controlar esa gestión, así también puedan sugerir cambios a la gestión o por lo menos demandar que, que cambie algo en la gestión si es que si es que se denota que hay algo que se está haciendo mal dentro de la gestión. ¿M? Profesor, y los gastos de seguridad nacional obviamente no se pueden publicar, ¿verdad? Como los gastos reservados del presidente y demás cuestiones. También en cuanto a las binacionales hay mucha información que no dan. No sé si se debe dar o no se puede dar o no es correcto dar. O sea, esa parte también hay que entender que hay informaciones que no se pueden dar por cuestiones de seguridad nacional. Laura, no pudiste haber estado más acertada en tu comentario. Obviamente lo que se considera como información pública es lo que realmente se puede brindar a la ciudadanía en general. Hay cierto tipo de información sensible que no se debe ni se puede compartir, obviamente. Eh, y en ese sentido, establecer los límites para ello, porque eh, resulta ser que a mí, por ejemplo, me cuesta todavía asimilar. Yo soy funcionario público más de 35 años ya
estoy más cerca de la jubilación que otra cosa, pero me cuesta, por ejemplo, asimilar, no sé si se acuerdan un tiempo en el cual, o sea, un tiempo en el cual el funcionario público incluso era respetado. Y le estoy hablando de la dictadura, de la época de la dictadura y un poquitito más después de la dictadura, o sea, ya en época de democracia. Hubo un tiempo nomás de aquí a esta parte en el cual el funcionario público, el servidor público realmente dejó de ser esa, o dejó de tener esa preponderancia que antes tenía, era para ser prácticamente expuesto no solamente a la información pública, sino al escarnio público. Nosotros estamos muy expuestos a todo lo que el público en general puede opinar de nosotros. O sea, imagínense de que, o sea, cualquiera puede entrar en una página ahora y en información pública y ver cuánto vos cobrás y cuándo vos cobrás incluso. O sea, cuándo cobran los funcionarios públicos y todo eso se publica en razón de que es información pública y ese tipo de información, por más que sea pública, no deja de ser sensible porque no la avisamos nomás ya bien a los motochorros, a los ladrones, que se vayan nomás ya y nos esperen en nuestras casas, ¿verdad? O sea, a mí, por ejemplo, me cuesta todavía asimilar. Yo sé que lastimosamente es información que se debe de compartir, pero me cuesta asimilar. Este es vamos a decirle así, un pensamiento propio que tengo, ¿verdad? Y que tal vez muchos no lo compartan, pero en razón de la seguridad, el día de hoy, si bien sabemos que nuestra seguridad en términos de lo que es asalto y ese tipo de cosas es muy vulnerable, ¿verdad? Nuestros organismos de seguridad nacional son muy vulnerables todavía. Ese tipo de información yo creo que no sé, ahora que todo está, como le dije hace rato, está todo informatizado, todo digitalizado, incluso ahora los ladrones son más modernos, ya te vacían nomás tu cuenta del banco. Y lo peor de todo, Justamente eso quería comentar. la- Ahora lo- siempre los tenemos bancos, problemas. los bancos Tenemos, incluso a veces no se quieren hacer cargo de eso ahora, ¿verdad? no, te dicen, vos fuiste el que diste tu Sí, información. Y otra cosa también de que también se están reglamentando leyes para sancionar información de carácter privado. O sea, como yo digo, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, pero también hay restricciones en cuanto a datos de, como le digo, de seguridad nacional, pero en pos de la transparencia hicieron un grorey al final. y bueno, cierto es lo que dice la compañera. Fíjense que creo que en la clase anterior, no sé si la de ayer o la de la semana pasada, ya nos habíamos referido un poquitito a que dentro de lo que es el marco legal o dentro de lo que se tiene pensado para el marco legal, normalmente se prepara un marco legal esperando lo mejor, pero cuando va al Congreso a veces sale un mamarracho y lastimosamente no era lo que vos querías que salga, ¿verdad? Y es ahí donde nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, vos querés o preparás una ley como para que, con todo el criterio técnico posible, como para que pueda ser de ayuda, pero que a la final, en muchos casos, termina entorpeciendo un poquitito la gestión. Entonces, es importante un poco entender el sentido de aplicación de la ley. Esto yo le dejo a los abogados ya, como ejercicio, pero bueno, o sea, Laura, le diste en el ojo, ¿eh? Bien, no sé si hay alguna otra consulta o Gracias, duda que profesor. podemos continuar con el 6. Alguien que se anime a... Sí, profesor, yo voy a leer, profesor Jorge. Dale, te escucho. Según la presentación, ¿cuál es la definición teórica de contabilidad? A. Es la ciencia de acumular riqueza personal. B. Es el sistema de control y riesgo de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas de un negocio, empresa o entidad. C.
es la técnica de administrar únicamente los impuestos. D, es el proceso de venta de productos y servicios. La letra B, profe. La B, profe. La Letra B, A. el La B de control y bebé. registro. La letra B sería. Unánime, ¿verdad? Unánime la letra Sí, B. profe. ¿Ah? Habíamos hablado de que este sistema es un sistema de control y de registro de todos los gastos e ingresos, de todas las operaciones económicas de la empresa, de entidad o de un negocio. Cuando nos referíamos a entidad, dijimos que nos referíamos a qué cuando nos referíamos a entidad. Entidad pública, profe. Exacto, Jessica, exacto, exacto. Cuando nos referimos a entidad, entonces estamos hablando de una entidad u organismo público, ¿no? La ley luego establece de esa manera. Organismos y entidades del Estado, dice. O sea, si ustedes hablan de organismo o de entidad, normalmente estamos haciendo referencia a algo que tenga que ver a un tipo de organización que tiene que ver sí o sí con el sector público. ¿Mm? Bien, ¿quién se anima con el número 7? Yo, profe. Dale, Mónica, te escucho. La contabilidad es considerada como una A, ciencia exacta que solo usa números enteros. B, disciplina artística sin reglas fijas. C, ciencia social que estudia, mide y analiza el patrimonio de organizaciones, empresas e individuos. Y la respuesta correcta, a mi parecer, es la C, profe. Y la letra C, profe. Faltó la D, acá está la D, pero obviamente no es, ¿verdad? La C por... La C entonces por unanimidad también. Sí, Perdón, profe. profe, no, Ah, no, no llegué a ver la última letra, la D. Pero sí, la C es la correcta, a mi parecer, y de los compañeros. Sí, 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 porque obviamente guarda mucha, fíjense cómo guarda mucha relación con lo que vimos aquí en el anterior. ¿Mm? La respuesta del ítem 6 con la respuesta del ítem 7 prácticamente es la misma, solo que expresada con otras palabras nada más, ¿no? Esta es una técnica, yo no sé, o sea, si ustedes alguna vez en sus momentos de estudios se habrán percatado de eso. A veces cuando estás rindiendo y si sos un alumno que no sos muy aplicado al momento de estudiar y no se te fijan bien los conceptos, esta es una técnica muy importante, una técnica didáctica muy importante que hay que tener en cuenta, ¿verdad? A veces sirve y de mucho volver en los puntos que ya contestaste, que por ahí puedes encontrar la respuesta correcta a través de los puntos que anteriormente ya contestaste. Ese es muy importante. Eso en algún momento les puede servir de suma importancia para ganar ese único puntito que le estaba faltando para pasar esa materia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vos podés retrotraerte a los otros ítems que ya contestaste y si estás seguro de lo que contestaste y ahí podés revisar y, mira, pero este se parece a lo que me está preguntando también acá. A veces el profesor, cuando quiere ser un poquitito más exigente con los alumnos, le pone ese tipo de trampitas, le da vuelta a la pregunta o le da vuelta a la respuesta, pero por más que le dé vuelta a la pregunta o a la respuesta, anteriormente ya preguntó y vos ya tenés la pregunta, la respuesta correcta. Entonces vas a saber responder ese que, no te, ese que te está creando duda, ese que te está creando incertidumbre, vas a saber responder revisando un poquitito lo que ya respondiste anteriormente, ¿eh? Es una técnica bastante importante para tener en cuenta, ¿sí? Bien, vamos un poco por el 8. ¿Quién se anima a leer el número 8? Hola, profe. Yo, Hilda. Hilda, te escucho. 8. ¿Qué es la teneduría de libros? Opción A, la parte que se encarga de comprar libros para la empresa.
Opción B, la parte de la contabilidad que recopila, anota y clasifica las operaciones mercantiles por orden cronológico en los libros establecidos. Opción C, la encargada de diseñar los logotipos de la empresa. O D, la que elimina todos los registros. ¿Qué letra les parece a ustedes que es? Hilda, te quedaste sin audio, parece. La La letra B, B no es, la B, profe. B profe. sería, profe. La parte de la contabilidad que recopila. La B. Profe, un La B. truquito también para la gente que no quiere estudiar a veces, pero no siempre es 100% certero, es la respuesta más larga. La más elaborada, Ah, ¿verdad? sí. La más elaborada. Te agradezco, ese dato es bastante interesante también, a veces, pero fíjate de No que siempre, no siempre, claro. exactamente, hay que hacer esa salvedad, no siempre es la respuesta correcta. Normalmente ese también suele ser un factor de distracción. Cuando se encuentran con profesores así que son re argel, eh, van a encontrar ese tipo de profesores en algún momento. Espero que no me califiquen a mí así tampoco, ¿verdad? Pero eh, yo soy exigente, trato de no ser argel, pero sí exigente. Pero aquellos que son argeles, te toca, a veces que te toca profesores re argeles que te quieren luego dar la vuelta para fundirte luego como alumno. O sea, si no estudiaste, no vas a, no hay color forma de que pase su examen si es que no leíste, aunque sea algo por lo menos, ¿verdad? Y está después los otros profesores que sí o sí, por lo menos, profesor, ¿sabes qué? Profe, este dice tal cosa así, pero yo más o menos no me acuerdo también. ¿Será que me puede ayudar? Y famoso te da una pista por lo menos para que te agarre de ese y puedas responder de manera correcta. Está también ese profesor que vos le llevas tu hoja y le mostras, profesor, está bien, no sé, no sé. Yo no estudié hoy. Famoso ese. No sé. ¿Cómo que no vas a ver? Sí, él hizo el ejercitario. Él no tiene la respuesta correcta, ¿verdad? Pero bueno, muy Profesor, importante es lo que mencionó la compañera, ¿sí? profesor, Sí, Gloria. Descarte nunca falla. Ese sí te puedo decir. Si leíste algo, por lo menos Descarte no te falla. Sí, cierto. Son varias técnicas. Esa es otra para sumar. Descartes, ¿cierto? Si descartas todo lo que no es, sí o sí te va a quedar el que es. Pero bueno, todo implica, así como dijiste, todo implica, aunque sea un poco de lectura. Y eso es lo importante. ¿M? Eso es lo importante. Siempre. Así como les dije en la primera clase, nosotros de aquí vamos a salir bastante instruidos en tema del manejo de los recursos, de la transparencia, de la rendición de cuentas y todo lo que hace referencia al bienestar de la sociedad en el manejo de los fondos, pero por sobre todas las cosas, inspirados en estar siempre a la vanguardia. Les mencionaba yo vez pasada de que la frase de mi querido padre que siempre me resuena en la cabeza. Mientras que vos no haces, hay miles que están haciendo. O sea, mientras que vos no estudiás, hay miles que están estudiando. O sea, ¿quién va a tener mejor oportunidad? Aquel que está estudiando, obviamente, ¿verdad? Entonces, nunca hay que dejarse estar. Siempre hay que estar a la vanguardia. Nunca en la retaguardia. Eso es categórico, gente, ¿eh? Bien. Continuemos un poquitito. ¿Quién se anima con el anteúltimo ejercicio, el número 9? Yo, Yo, profe. profe. Dale, Jessica, te escucho. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de libros contables mencionados en el archivo? A, libro de recetas, libro de viajes. B, libro compra, libro venta, libro banco, libro diario, libro mayor. Libro blanco seguro debe ser ahí, profe. C, libro No, no, negro. no, no, libro banco es.
Ah, Van. ok. Ya me confundí por el libro este de Conacit. Bueno, libro negro, libro rojo, C. Y D, libro de quejas, libro de sugerencias. B, La profe. letra El B, B, La profe, profe. B, el La B, B, el B. Ese compra, de venta, receta suena banco, muy diario, convincente, raya. profe. Ah, pensé lo mismo. Aquí se cumple lo que mencionó la compañera hace rato, siempre el más largo. Profe, ahora ya que te di el truquito, vas a cambiar eso. No, 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 El por otro favor. martes ya veremos. Monosílabo voy a hacer el próximo martes. No, No no. cambies, profe, por favor, no cambies. No, yo sí, sí hay algo que me caracteriza, perdón, que me caracteriza como docente siempre es que, como dicen los abogados, siempre yo estoy a favor del reo. Yo siempre estoy a favor del compañero que sigue estudiando. Así que, por favor, eso nunca esperen de mí, ¿sí? De que vaya en contra de ustedes. A no ser de que ustedes hablen mal de mí y yo le tenga que pasar alguna facturita después, ¿verdad? Pero bueno, son No, gajes de profe, los... nosotros nos portamos bien, te respetamos mucho. Y para Jessica, el libro banco es el libro en el cual se registran todas las operaciones bancarias. ¿M? Todas las operaciones que se generan a través de los bancos con los cuales tu empresa, tu entidad o tu organismo está operando. ¿M? Gracias, profe, por la aclaración. Dale, dale, Jessica. Bien, el último. ¿Quién se anima con el último? Yo, la No, otra Jessica. Jessie. Jessy, ¿vos ya lo leíste, Jessy? No, yo estaba respondiendo las preguntas. Igual Ah, más si bueno. otro quiere responder. Digo, quiere decir. ¿Quién se anima? Yo, profe, Dale, igual sí como que Ahí yo. está. sí. Mónica, vos ya también ya leíste. A ver, Dale, otra persona que no Jessy. leyó todavía hasta ahora, que se anime, alguien que no leyó todavía hasta ahora. Yo, profe. Dale, Karen, te Ahí escuchamos. está. 10. ¿Cuánto necesitas? Según la presentación, ¿quiénes son usuarios de la información contable? A. 5 minutos. Solo. 5. ¿Cómo? Eh, apague su micrófono. no, 50 de ahí. Apaguen los Eh, micrófonos, por favor, para que pueda leer la compañera. acá al lado que ya arregla. Al lado de ahora sí ya. Jorge, Ah, bueno. compañero Jorge, tu micrófono. Por favor, gente, atiendan sus micrófonos. Sigo. Sí, A. Solo los contadores. volvé a leer, Karen, por favor. Bueno, según la presentación, ¿quiénes son usuarios de la información contable? A. Solo los contadores públicos. B. Únicamente el gerente general. C. Contribuyentes, inversionistas, clientes, dueños, empleados, administración pública y público en general. O D. Exclusivamente los proveedores extranjeros. La C, profe. La C, profe. Ah, La C, profe. La letra C, profe. La, re- la unánime. respuesta más larga. Sí, unánime, aquí no hay luego forma de equivocarse, o sea, está totalmente descrito, toditos acertaron en la respuesta correcta, me alegra, por sobre todo estamos llegando otra vez al final de nuestra clase del día de hoy. Eh, Veo que la participación incluso se está volviendo un poquitito más, eh, vamos a decirlo así, mucho más positiva. Da gusto cuando todos participan, no solamente en aportar las respuestas, no solamente en aportar sus conocimientos, no solamente en aportar sus dudas también. Resulta ser que, así como les dije, esas dudas que ustedes expresan acá en el grupo le puede servir de conocimiento para los otros compañeros, no solamente para los compañeros, para el mismo profesor, por ejemplo. Y en respuesta a lo que venimos realizando, espero de que todo lo que vimos el día de ayer y el día de hoy se haya reflejado un poquitito en nuestro cuestionario del trabajo práctico. Eh,
Espero que les sea de suma utilidad todo lo que estuvimos viendo, por sobre todas las cosas. Recordarles el tema de seguir y mantenerse siempre a la vanguardia de todo. Eso es muy importante. Nos vamos a volver a encontrar seguramente la próxima semana, pero en ese interín hagan bien las cosas, manejen bien las cosas. Tengan en cuenta de que siempre hay alguien que está mirando todo el quehacer de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, ¿sí? Eso es muy importante. Hablábamos de integridad en las clases anteriores y dijimos que ser íntegro es hacer bien las cosas aun cuando nadie nos está mirando, dice, ¿verdad? Pero en este caso, como servidores públicos y haciendo mención un poquitito a lo que les decía hace rato, estamos muy expuestos últimamente nosotros los servidores públicos, entonces tener en cuenta que realmente siempre hay alguien que está mirando lo que está haciendo el funcionario público, así que obrar en razón de ello y hacer lo mejor posible siempre, ¿sí? Especialmente las vecinas, profe. Las vecinas saben todito lo que voy a hacer. Dame el permiso. Profe, mira, te voy a mostrar cómo yo estaba, profe, mira. Ahí te muestro en la cámara para que veas las anotaciones. Sí, listo, Yo Alba, tengo mi listo. cuadernito, profe, no sé si ves. Eso ya es presunción, Alba, ¿eh? Eso ya es presunción. No, profe, y al iniciar la clase, yo te comenté que hago las anotaciones de todo lo que escucho que estás diciendo. No, no. Esa es tu forma de estudiar y me alegra muchísimo que haya todavía personas así como el tema Me de... queda más, profe. Sí, el tema, hay muchas personas que estudian de esa manera, llevar apuntes, por ejemplo, le ayuda a fijar mucho más rápido los conceptos, las ideas, por sobre todo las cosas. Perfecto, me alegro muchísimo. Bueno, no me resta más que agradecerles la atención el día de hoy. Volver a repetir de que creo que ayer yo pasé mi número de contacto y mi dirección de correo también para quienes tengan cualquier duda acerca de lo que estamos viendo o cualquier otro tema que tenga que ver con rendición de cuentas, también podemos hablarlo en el privado. Así que estoy completamente a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Dale, Gracias, profe, profe. gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profesor. Gracias, mi amable profe. Gracias, gracias, nos gracias. Gracias, estaríamos profe. encontrando la próxima semana, entonces, ¿sí? Profe, Dale. Sí, 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 en Laura. algún momento podemos tocar el tema rendición de cuentas en la clase. En la clase, ¿cómo? O sea, ¿de qué me No, estás hablando? no sé en qué consiste, más o menos, porque esa partecita yo cero. Rendición de cuentas. Tarea, profesor, lleva como tarea. Estuviste sin sistema, parece realmente en estos Sí, días. estuve sin wifi, profe. Bueno, Te juro. revisa un poco, Laura, los contenidos que ya pasé de la semana pasada y voy a pasar ahora lo que desarrollamos entre hoy y ayer. Y ahí vas a ver que ya estuvimos tocando rendición de cuentas. Ahora, si tenés algún tema en específico, algún tema en especial del cual querés hablar, no hay ningún inconveniente. También, así como le dije, ya está dentro del grupo de ustedes mi número de contacto y estoy a las órdenes, disponible para lo Dale, que profe, voy a hacer mis hubiere lugar. anotaciones y le paso para la próxima clase. Perfecto, perfecto. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, profe. No, por favor.